Necesitamos hablar de este libro. Estamos hablando de Hábitos Atómicos de James Clear. Este es el libro perfecto si querés empezar a leer libros informativos o de autoayuda. Clear habla con un tono amigable y casi amistoso. Y tal vez esta es tu señal para dejar de tenerle ese estereotipo de que clasifica como aburridos a los libros informativos, porque en Hábitos Atómicos la narración es increíble y muy entretenida, me atrevería a decir. Como nos lo dice el nombre, James nos habla de cómo formar, cómo mejorar un 1% cada día con pequeños hábitos que son parte de un sistema más grande. Les voy a leer el primer post-it que marqué, que el párrafo es básicamente: uno de nuestros grandes retos al cambiar nuestros hábitos es mantenernos conscientes de lo que estamos haciendo. Esto nos ayuda a explicar por qué las consecuencias de los malos hábitos pueden colarse tan fácilmente. Necesitamos aplicar en nuestra vida cotidiana un sistema de señalar y nombrar. Este es el origen del registro de hábitos, que es algo que James recomienda durante todo el libro. De hecho, después de leerlo, opté por tener mi diario de hábitos, se me pegó. Bueno, pero es uno así basiquito, espera que le da la luz. Es uno así basiquito, pero me pareció muy lindo. Aparte es un libro, un cuaderno que le tenía ganas hace rato, pero no tiene nada que ver con esta cuenta. Pero sí, James nos va mencionando durante todo el libro que lo importante es registrar tus hábitos. Escuché una vez que lo que no registras no avanza. Y parece que este video es más de desarrollo personal, pero porque el libro es de autoayuda. Pero si sos alguien que está intentando adentrarse en los libros informativos, es perfecto, porque James lo narra tan pacíficamente, pero no te ataca. O sea, ay no, es muy lindo. Y me había pasado con otros libros informativos que por ejemplo, con el de Bill Bryson, no lo sentías tan atrapante. Y este me pareció divertido en cierto punto. Yo igual empecé leyendo libros informativos, pero creo que me lo terminé en 20 días menos 15. A lo largo de todo el libro, James nos va hablando sobre las leyes para crear buenos hábitos y para eliminar los malos. Y para crear buenos hábitos nos habla sobre 4 leyes que son hacerlo obvio, hacerlo atractivo, hacerlo sencillo y hacerlo satisfactorio. Y para eliminar los malos hábitos hay que invertir todas esas leyes. Es decir, hacerlo invisible, hacerlo poco atractivo, que es lo que se conoce en redes como romantizar o no romantizar, hacerlo difícil o hacerlo insatisfactorio. Un aspecto que me pareció muy interesante de este libro, que no vi en otros libros informativos, que me pareció muy divertido, es que al inicio de cada capítulo, James empieza con un estudio científico. Un ejemplo científico, por ejemplo, el primero es sobre cómo en un equipo de ciclistas, me parece, en vez de centrarse en no sé, no se me ocurre algo. Bueno, un cambio grande, por ejemplo, cambiar de ciclistas, sería, para ganar, los técnicos o los coaches decidieron invertirle más a los pequeños hábitos, mejorando las ruedas, cambiando la calidad de los colchones, mejorando los asientos, y vieron que los ciclistas mejoraron potencialmente. ¿Me entiendes? Y otro aspecto que me pareció muy divertido, muy lindo para cuando no les pasa a veces que están leyendo con los ojos y no con el cerebro, entonces leen y no entienden lo que leyeron. A mí, bueno, me solía pasar, pero no me pasó más, gracias a Dios. Pero me gusta que al final de cada capítulo, a ver, vamos a agarrar un ejemplo de post-it, James hace un resumen de los puntos clave del capítulo. No sé, pero bueno, acá estaría el resumen de los puntos clave del capítulo. Y eso me pareció buenísimo, porque hay mucha gente que, o si estás empezando, como que lees con los ojos y no lo entendés. Me pasaba, a mí me pasó con el de Bill Bryson de vuelta. Pero sí, eso me pareció muy ingenioso. Y al mismo tiempo James Clear nos va contando como algunos aspectos de su vida, cómo empezó a mejorar sus hábitos,
por qué empezó a mejorar sus hábitos, qué lo hizo cambiar su mentalidad. Y la verdad, verlo desde alguien que era un adolescente normal puede motivarte mucho porque él no, no cuenta que no miente y dice que lo hizo de la noche a la mañana, sino te va contando todo el proceso en las primeras 10 páginas, que sería la introducción. Pero la verdad se me pareció muy lindo porque hay mucha gente que se desmotiva al ver que hay gente que ya es perfecta cuando capaz que eran contenidos ya pregrabados. O no sé si vieron a este chico que mete la cabeza en hielo a las 3 de la mañana. Capaz que les dejaron un video, capaz. Pero es, o sea, se siente que es medio falso y desmotiva y no es lindo eso. Entonces que James haya hablado así tan honestamente tan vulnerable sobre esto me pareció increíble. En conclusión, este libro es, yo creo que es un sí rotundo, y sobre todo para cuando querés empezar a leer libros informativos o de autoayuda, porque, bueno, como les conté, narra muy lindo, es muy divertido, da sus opiniones y se muestra muy vulnerable en ciertas partes. Entonces, lo recomiendo sobre todo si quieren empezar a leer libros de autoayuda o informativos.